Aquí nuevamente, hermanos, trayéndoles una breve meditación acerca de los atributos de Dios, algo que estamos viendo en nuestra escuela dominical, o lo que sea de bendición. En particular en estos tiempos de cuarentena, donde tenemos tal vez la tendencia de mirar hacia adentro, realmente debemos estar viendo hacia arriba, pensar y profundizar nuestro entendimiento de las perfecciones y los atributos de nuestro gran Dios para poder adorarlo de acuerdo a la forma en que Él se ha revelado. Cuando nosotros no comprendemos los atributos de Dios, somos más tentados a crear a Dios a nuestra propia imagen, a pensar que Dios es como nosotros quisiéramos que fuera, en vez de adorarlo como realmente es. Hoy quisiera pensar un poco en la justicia y la misericordia de Dios. La semana pasada estuve interactuando con un alumno que estaba hablando de que Dios muestra justicia a los incrédulos cuando Él los condena al infierno, pero no muestra justicia al creyente, sino que le muestra misericordia. Y me incomodó un poco esa respuesta, porque creo que es muy importante comprender, en particular cuando hablamos de la justicia de Dios, de que Dios muestra justicia a todos porque es un Dios justo. Dios muestra misericordia al incrédulo y Dios muestra justicia al creyente. Esto se ve claramente cuando vemos versículos como Romanos 3:25, en donde dice de que Cristo tenía que ser el justo y el que justifica, y que la razón por la cual Dios tenía que derribar toda su ira sobre su Hijo Jesucristo es porque tenía que aplicar la justicia que tú y yo merecemos al sustituto, al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es de que Dios muestra justicia al incrédulo, dándole toda su ira en una eternidad de fuego y luego muestra algo diferente al creyente. No, derrama toda su ira sobre cada pecador. La única diferencia es que toda la ira que tú y yo merecíamos la derramó en nuestro sustituto, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es justo con todos porque es un Dios de justicia. Dices, ahora, pero ¿cómo funciona la misericordia? Entonces, ¿Dios también muestra misericordia a todos? Y eso es un poco diferente, porque aunque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor, Dios nunca ha dicho que va a dar misericordia a todos, sino que dice en Romanos 9, tendré misericordia de los que tendré misericordia. ¿No? Dios no tiene el deber de dar su amor y su misericordia a todo ser humano. Tiene el deber de mostrar justicia a todo ser humano. Pero es su gusto reservar su misericordia y su amor para sus escogidos, los que han decidido revelar a su Hijo Jesucristo, para que nosotros seamos conformes y transformados a la imagen perfecta de Jesucristo. Y esto es tal vez una de las cosas más profundas y bellas cuando pensamos en los atributos de Dios, de que parte de lo que Dios está haciendo en la Escritura y en nuestras vidas es revelarnos todo su carácter, revelarnos todas sus perfecciones. Y esto se hace claro al final de Romanos capítulo 9, cuando dice que si Dios, estoy en Romanos 9:22, que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia
que de antemano Él preparó para gloria. 2 veces allí dice que en el versículo 22, dispuesto a demostrar su carácter, demostrar su ira. Versículo 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria. Entonces, lo que Dios hace en el mundo nos revela quién es. Si Dios no hubiera mandado a nadie al infierno, nadie conocería de su ira. Y si Dios mandaría a todos al infierno, nadie podría entender su gracia y la profundidad de su misericordia. Y eso para mí, digo, es lo más profundo y más bello, porque es ahí cuando comenzamos a entender lo que Pablo explicó en Romanos 8, 28 y 29, de que todas las cosas que nos pasan, todo lo que ocurre para mi bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La pregunta, ¿cuál es ese propósito? Y nos dice en el versículo 29, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que Dios hizo en la Escritura, todo lo que Dios hace en mi vida, tiene el propósito de revelarme su imagen, revelarme todo su amor, toda su misericordia, toda su justicia, toda su ira. ¿Para qué? Para que yo pueda participar de esa naturaleza, para que el Espíritu Santo pueda transformarme a mí, a la imagen santa de Dios. Entonces, otro motivo de por qué queremos anhelar estudiar los atributos de Dios y el carácter de Dios es que conforme nosotros estudiamos y adoramos las perfecciones de Dios, el Espíritu Santo nos transforma a esas cualidades, nos hace más misericordiosos, nos hace más justos, nos hace más santos. Pablo explica eso bien claramente en 2 de Corintios 3, en el versículo 18, cuando dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, o sea, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, otra vez les animo a estudiar y profundizar en este estudio de los atributos de Dios. Y una razón más es porque mientras más entendamos, mientras más miramos y contemplamos la gloria de nuestro Dios, más el Espíritu Santo nos va a transformar hacia esos atributos de justicia, de misericordia, de santidad, de amor. Entonces, qué bendición que Dios tiene en su plan y sus propósitos, glorificar a sí mismo por medio de hacer a que nosotros seamos más semejantes a su Hijo. Nuevamente, estamos para servir los hermanos, en particular miembros de nuestra congregación. Tienen nuestros contactos y si podemos servirles, todos los que estamos en las escuelas dominicales, contáctanos y Dios mediante nos veremos pronto.